Bueno, vamos a ver el ejercicio 7 que pertenece a la parte 1B del TP1. Entonces, dice la siguiente información es referida al espesor de la cáscara de naranja y el contenido de jugo de las mismas. Entonces, bueno, tenemos los datos. Fíjense que en este caso los datos son de tipo bivariados, ¿no? Eso significa que cada dato va a estar integrado por un valor que toma la variable x y el valor que toma la variable y. Entonces, en esta instancia lo que queremos ver es si existe alguna relación entre la variable x y la variable y para eso una primera herramienta es la de la covarianza. Entonces, vamos a calcular la covarianza considerando nuestras variables. X es el espesor de la cáscara de naranja e Y el contenido de jugo de naranja. Entonces, la covarianza se define como el producto cruzado entre las X, los desvíos de las X y los desvíos de las Y. ¿Sí? Desvíos de las X y desvíos de las Y. Esta es la fórmula por definición que tiene la covarianza. Y la fórmula de cálculo de la covarianza sería la sumatoria del producto de las X y las Y menos la sumatoria de las X por las sumatorias de las Y sobre n y todo esto dividido n menos 1. Recuerden que en este caso el n, ¿no?, sería la cantidad de datos que tenemos, donde los datos son bivariados y por lo tanto tenemos 10 pares, por lo tanto n es igual a 10 y no a 20. Bien, bueno, entonces para encontrar la covarianza, hacer el cálculo de la covarianza, utilizamos los datos que de hecho venían ya en el ejercicio, entonces reemplazamos y obtenemos el valor de la covarianza, que en este caso es menos 3,13. Hay que tener cuidado con la interpretación que uno quiere dar a este número porque la covarianza no es un valor acotado, es decir que lo que vamos a tomar de la covarianza es simplemente el signo que nos haya brindado, ¿sí? Es decir, vamos a poder, en este caso, como el signo es negativo, poder decir que existe una relación lineal inversa entre el espesor de la cáscara de la naranja y el contenido de jugo. Si hubiera sido positivo, entonces hubiéramos dicho que existe una relación lineal directa entre el espesor de la naranja y el contenido de jugo. Pero esto no nos dice nada respecto a la intensidad de esa relación. Por eso, ustedes imagínense que tienen esta nubecita de puntos, ¿no? Sí, bueno, en este caso la dibujé directa, pero bueno, entre estos puntos hay una relación lineal. ¿Estamos? En este caso sería directa, pero si tuviéramos que los puntos con los que estuviésemos trabajando fueran estos, ¿no? ¿Qué diríamos de los puntos amarillos versus los puntos rojos? Que la relación lineal es más intensa en el caso de los datos rojos que en el caso de los datos amarillos. Y entonces, para poder evaluar la intensidad en esa relación, lo que se hace es estandarizar, ¿sí? Estandarizar a la covarianza. ¿Cómo vamos a realizar la estandarización? A ver, tenemos acá. Fíjense que para estandarizar a la covarianza lo que se hace es tomar el valor de la covarianza y dividirlo por los desvíos. Desvíos porque fíjense que acá tenemos la raíz de la varianza de x
por la varianza de y. Así que en definitiva estamos dividiendo a la covarianza por el desvío de x, el desvío estándar de x y el desvío estándar de y. Y entonces eso nos va a arrojar un número adimensional, porque bueno, esto en el caso de las variables que teníamos, esto estaba medido en centímetros el espesor por, a ver cómo estaba medido el mililitros, el jugo, ¿sí? Por mililitros. Y en el denominador vamos a tener también centímetros para el caso de una de las variables y mililitros para el caso de la otra, y entonces nos va a quedar un número adimensional, ¿sí? Un número adimensional que se conoce como coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es un número acotado, ¿sí? Esto quiere decir que toma valores entre 1 y -1. En alguna parte podría tomar el valor de 0. Entonces, mientras más próximo a 1 se encuentre, vamos a decir que existe una alta correlación lineal directa entre x e y, uno reemplazando por los valores de las variables que esté estudiando. Y si está próximo a -1, como es nuestro caso, diríamos que existe una alta correlación lineal inversa entre el espesor de la cáscara de la fruta y el contenido de jugo de la misma. Bien. Entonces, bueno, este inciso ya está, vamos con el inciso B. Dice, grafique el diagrama de dispersión, ¿no? Entonces, no es otra cosa que representar los pares de datos que nos han dado en los ejercicios en un eje XY. Luego, una vez que tengamos hecho ese gráfico, vamos a indicar el par X raya y raya en el mismo eje de coordenadas, ¿no? Y este punto en particular recibe el nombre de centroide. Entonces venimos acá y tenemos acá realizado el diagrama de dispersión con los datos que nos habían dado en la tabla. Por otro lado, también ya se encuentra identificado el valor de y raya y el valor de x raya, y por lo tanto esta intersección entre el valor de x raya e y raya es lo que habíamos dicho que íbamos a denominar como centroide. Entonces, fíjense que quedan determinados 4 cuadrantes, ¿sí? Lo que hace la covarianza, ¿no? Fíjense que la covarianza lo que hace es realizar la sumatoria del producto de los desvíos. Y cuando los puntos se encuentran en el cuadrante 2, principalmente en el cuadrante 2 y el cuadrante 4, está bien que nos haya dado negativo, porque fíjense qué pasa con un punto como ese. Por ejemplo, vamos a agarrar este de acá. Acá, si yo estoy midiendo el desvío de x, ¿no? Acá tenemos la media de x, entonces el desvío de x sería toda esta distancia horizontal. Y el desvío respecto de y, ¿no? Sería esta distancia vertical. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y respecto de x, esta diferencia de acá, el x observado, va a ser menor que la media y por lo tanto nos va a dar negativo. Y respecto de y, ¿qué está pasando? Y el valor observado es mayor que la media de y, por lo tanto esto va a ser positivo, ¿sí? ¿Y qué pasa con un punto acá abajo? Bueno, acá abajo vamos a tener que esta distancia, ¿no? Vendría siendo el desvío de x, y acá ¿qué está pasando? El desvío de x es positivo. Y esta distancia vertical sería el desvío de y.
respecto de I, de la media de I. ¿Y qué es lo que ocurre? Es negativo. Entonces, cuando la mayoría de mis puntos se encuentren en el cuadrante 2, el cuadrante 4, evidentemente, ¿no? Cuando la mayoría de los puntos se encuentran en ese cuadrante, la covarianza va a estar mostrándome o indicándome que existe una relación inversa entre las variables, ¿sí? Si los puntos estuvieran ubicados, ¿no?, mayoritariamente en el cuadrante 1 y el cuadrante 3, pues esperaríamos que ocurra lo contrario, ¿no?, que la covarianza nos dé positiva, porque un punto como este, fíjense qué es lo que pasa, es negativo, negativo, ¿no? Y acá un punto que esté por acá arriba, ¿qué es lo que pasa? Y este es positivo y positivo, ¿sí? Entonces ahí la covarianza nos daría positiva. Bien, a ver qué más pedí este ejercicio. Bueno, ubicar el centroide, identificar los 4 cuadrantes y calcular e interpretar la correlación existente entre variables. O sea, identificar el coeficiente de correlación, que es lo que ya hicimos. Bueno, acá abajo tienen ustedes lo que es la salida de Infostat, donde les muestra el coeficiente de correlación entre las variables, ¿sí? Que vendría siendo este. Este de acá viene siendo la correlación que hay entre la cantidad de jugo y la cantidad de jugo, y por eso es que me da 1, ¿sí? Lo mismo que acá es la correlación entre espesor de la cáscara versus espesor de la cáscara, y por supuesto que esa correlación es perfecta.